Muy buenas noches, muchas gracias a Marquesa y a Johandris por su asistencia a esta primera web conferencia del curso de Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Yo elaboré unas diapositivas para ustedes y pues quiero que ustedes también me ayuden leyéndolas. El tema de lo que tratan estas diapositivas o el tema de que vamos a profundizar es fuentes de financiamiento, clasificación y ventajas de estas fuentes de financiamiento, el costo de capital, el costo promedio ponderado de capital o WACC, un indicador de valor económico conocido como EVA, Economic Value Added, y también un indicador que se denomina valor de mercado agregado o en inglés Market Value Added. Voy a ampliar la diapositiva. ¿Me confirman si observan allí ampliada la portada? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces con las fuentes de financiamiento de la empresa. La empresa necesita recursos financieros con los que poder financiar las inversiones necesarias para la realización de su actividad productiva, así como para hacer frente al pago de los gastos corrientes originados por la misma. Una de las principales decisiones que de forma periódica se debe tomar en una empresa, independientemente de su tamaño, tiene que ver con la financiación. La principal disyuntiva que surge es si utilizó financiación propia o ajena. Claro está, cuando se dispone de la primera, que es algo que muchas veces no ocurre. Relación entre estructura económica y fuentes de financiación. El activo de la empresa está integrado por el conjunto de bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Estos bienes y derechos constituyen las inversiones de la empresa. La estructura económica viene determinada por la forma en la que se distribuye el activo en los distintos bienes y derechos. Para hacer frente a estas inversiones, la empresa necesita recursos financieros. En el patrimonio neto y pasivo se recogen las fuentes de financiación de la empresa. ¿Qué son pasivos? Pues deuda, o sea, recursos que fueron prestados a la empresa terceros, ¿sí? Terceras personas o terceras instituciones financieras. Y el patrimonio neto, pues es, como su nombre le dice, ese patrimonio, esos recursos aportados por los dueños o socios de la empresa, ¿sí? Y pues que han hecho posible que la empresa pues haya podido iniciar su operación, ¿no? Y muy seguramente viene aumentando a medida que la empresa va generando utilidades y pues va aumentando el patrimonio de la empresa. Mm, esto es, bueno, las deudas y su financiación en la fecha a la que se refiera el balance o el estado de situación financiera. La estructura financiera viene determinada por la forma en que se distribuyen las partidas o las cuentas que integran el patrimonio neto y el pasivo. El activo representa lo que tiene la empresa y el pasivo representa cómo se ha pagado, cómo se ha financiado lo que se tiene. Por tanto, es lógico que ambas cantidades pues coincidan, tal cual como el balance o estado de situación financiera. ¿Se acuerdan de esa igualdad? Activos igual a pasivo más patrimonio. De ahí viene esta afirmación. Fuentes de financiación. El análisis de la estructura financiera, o sea, patrimonio neto más pasivo, la fuente que tiene de financiación la empresa, ¿sí? Permite distinguir entre recursos permanentes y pasivo corriente. Recursos permanentes son los fondos propios y el pasivo no corriente. Esos son los recursos permanentes. Fondos propios y pasivo no corriente, o sea, pasivo a largo plazo. Como por ejemplo las deudas a largo plazo. Son aquellas fuentes de financiación que se encuentran a disposición de la empresa un periodo largo de tiempo. Mientras que el pasivo corriente, pues son las deudas a corto plazo, ¿no? Está integrado por las deudas que vencen en un periodo breve de tiempo, como por ejemplo las provisiones y deudas a corto plazo. Bueno, ahora veamos la correspondencia entre estructura económica y estructura financiera. Entre la estructura económica y la estructura financiera existe una estrecha correspondencia. En primer lugar, los importes del patrimonio neto y el pasivo siempre deben coincidir. Pero al margen de esta identidad contable, el hecho es que las decisiones de financiación
condicionan las de inversión y a su vez son limitadas por ellas. Así, para que una empresa sea viable a largo plazo, pues la rentabilidad de las inversiones debe ser mayor que el costo de su financiación. Y esto lo vamos a volver a repetir ahora en el added, ¿qué? En el Economic Value Added, ¿sí? Valor económico agregado. Además, la forma en que la empresa se financia incide en su rentabilidad y en el riesgo financiero que asume la empresa. Una primera recomendación, dada la estrecha relación existente entre la estructura económica y la estructura financiera de la empresa, es que el activo no corriente, como los activos fijos, ¿cierto? Debe ser financiado con capitales permanentes. Y solo el activo corriente, o sea, el activo de corto plazo, ha de ser financiado con pasivo corriente o a corto plazo. Así es lo que debería ser, ¿no? Entonces vemos allí que el activo, ¿sí? O sea, la igualdad de contable, activo igual a patrimonio neto más pasivo, ¿sí? Y estructura económica, pues debe ser igual también a estructura financiera. Vemos allí entonces una correspondencia entre rentabilidad de las inversiones y costo de la financiación, activo no corriente y capitales permanentes, activo corriente y pasivo corriente. Bueno. Vemos allí que las fuentes de financiación son o digamos, hay 3 criterios, ¿sí? Para clasificar las fuentes de financiación. Según el plazo, que ustedes saben, el plazo puede ser corto y largo plazo, este es muy conocido, muy usado. Otro criterio, según el origen, puede ser financiación interna, si es la misma empresa que la genera, o externa, pues si es un tercero. Y tercero, según la exigibilidad, ¿sí? Que puede ser propia o ajena, ¿sí? Entre paréntesis dice allí directa o indirecta, es lo mismo, propia o ajena, lo mismo que directa o indirecta. Ahora bien, según el criterio de origen, ¿sí? El origen ya dijimos puede ser interno o externo, entonces salen 2 otros criterios que son financiación interna o autofinanciación y financiación externa a mediano o a medio y largo plazo. Esta financiación interna o autofinanciación, ¿cierto? Corresponde, o más bien, esta financiación interna o autofinanciación se utilizan muchas veces para cubrir lo que son costos y gastos de mantenimiento, ¿sí? Y la operación misma de la empresa, la operación diaria de la empresa, ¿sí? La financiación interna, autofinanciación, ¿por qué? Porque es que bueno, el objetivo de la operación misma de la empresa es que genere recursos suficientes, al menos suficientes, para cubrir, ¿sí? O costear toda la operación, ¿sí? Toda la gestión interna de la empresa debería cubrirse, ¿cierto? Con la autofinanciación. Incluso en algunas empresas, claro, no son todas las empresas, depende de su actividad económica, generan un superávit de recursos que además de cubrir toda la operación de la empresa, le genera unos rendimientos, o digamos unos superávits que pueden generar unos rendimientos si se invierten pues en instrumentos financieros, pues obviamente considerando sus niveles de riesgo, pues que sean bastante rentables, jugosos. Bueno, pero ahí ya hay diferentes formas de cómo invertir, ¿no? Esos recursos. Y eso también, obviamente, tiene que estar establecido entre las políticas, ¿no? Las políticas de inversión de los recursos y de manejo de los recursos. La financiación externa de medio y largo plazo, pues, puede contemplar ¿qué? Aportaciones iniciales de los socios y ampliación de capital, obligaciones, préstamos y créditos a largo plazo y leasing. El leasing es un tipo de arrendamiento, ¿no? Bueno, y la financiación es externa a corto plazo. Qué pena ahí, pero
es una X, ¿no? Financiación externa a corto plazo. Bueno. ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna duda? Sí, que tengo una duda, una pregunta. Diga. Normalmente las empresas hacen préstamos bastante jugosos para, por ejemplo, subsanar, por ejemplo, un proyecto X, hacen un préstamo para poder iniciar el proyecto. Hay cómo hacen las empresas como para mantener el equilibrio en el tema de que no queden negativos. Por ejemplo, obviamente existe un interés con base a ese préstamo en las entidades bancarias. Entonces, Sí. hay un Entonces, tope que la eso tiene que ver es con evaluación de proyectos, Marquesa. ok, Digamos, cuando se hace una proyección de cuáles van a ser los ingresos, ¿sí? De ese, un horizonte de tiempo de ese proyecto, resulta que cuando se hace esa evaluación, hay que asegurarse o hay que calcular más bien mediante, bueno, dos indicadores muy utilizados que son el valor presente neto y la tasa interna de retorno, que los rendimientos obtenidos por esa alternativa de inversión sean superiores, ojo, superiores al costo de capital o también llamado la tasa de descuento del inversionista. sí, ¿Ok? pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es el tope máximo que los bancos en tema de tasa de interés? O sea, por ejemplo, si voy a prestar 5 millones en una empresa porque no tiene como flujo de caja o a cualquier motivo, ¿cuál es el tope máximo o la tasa de interés máximo? O sea, para que puedan mantener el equilibrio. A eso me refiero. Pero ven, esos 5 millones que tú dicen, ¿es un superávit que está obteniendo la empresa o cómo así? Es un ejemplo, o sea, la empresa le presta al banco, por ejemplo, 5 millones. ¿La empresa le presta al banco? Le pide prestado al Ah, banco. ok, le ¿Cuál pide es la prestado. tasa máxima? O sea, para mantener el O sea, equilibrio la con tasa máxima que cobra el banco a un cliente, ¿lo que dices tú? a una empresa, o sea, una empresa X. Sí, eso existe en la normativa, en la norma colombiana, está establecido que hay un tope máximo, lo que llamamos la tasa de usura, ¿sí? La tasa de usura es esa tasa que no se puede sobrepasar por parte de ninguna institución financiera porque estaría cometiendo un delito, ¿ok? Listo, Inge, gracias. Listo, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces seguimos. Fuentes de financiación. Clasificación de las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación de la empresa pueden clasificarse según plazo de evolución, origen o procedencia de la financiación y exigibilidad o titularidad de los fondos obtenidos. Entonces, según el plazo de evolución, se clasifican las fuentes de financiación en fuentes de financiación a corto plazo y fuentes de financiación a largo plazo. Dice allí, ampliando un poco más esta figura número 3 que tenemos ahí a mano derecha. Según el plazo de evolución, las fuentes de financiación pueden clasificarse en función del tiempo que pasa hasta que haya que devolver el capital prestado. Desde esta perspectiva, cabe distinguir entre financiación a corto plazo, que ya mencioné, y financiación a largo plazo. Las fuentes de financiación a corto plazo son aquellas en las que se cuenta con un plazo igual o inferior, perdón, al año, ¿sí? A 12 meses, para devolver los fondos obtenidos. Las fuentes de financiación a largo plazo son aquellas en las que el plazo de evolución de los fondos obtenidos es superior a un año, o sea, 12 meses. Esta es la financiación básica o recursos permanentes, ¿sí? Para eso se usa. Bueno. Dentro de la financiación de largo plazo, cabe distinguir entre el patrimonio neto y el pasivo no corriente. Esas son fuentes de financiación de largo plazo. Patrimonio neto, pues son aportaciones de los socios y retención del beneficio en forma de reservas, amortizaciones y provisiones, junto con las subvenciones de capital obtenidas. Y el pasivo no corriente, pues son préstamos
empréstitos, leasing, ¿cierto? Entre otros, ¿de qué? De largo plazo. Pasivo no corriente es que es superior, perdón, a un año. Hay que devolverlos a esos terceros después de un año. Ahora, según el origen de la financiación, según esta clasificación, las fuentes de financiación pueden dividirse en función de si los recursos se han generado en el interior de la empresa o bien han surgido en el exterior de la empresa, aunque finalmente hayan llegado a ella. Según este criterio, cabe distinguir entre financiación interna y financiación externa. La financiación interna está constituida por aquellos fondos que provienen de la propia empresa. Ejemplos de financiación interna son las reservas, las amortizaciones y las provisiones. La financiación externa está constituida por los fondos que provienen del exterior de la empresa. Ejemplos de financiación externa serían los préstamos, los empréstitos o las aportaciones de capital realizadas por los socios, por decir algo. Ahora, según la titularidad de los fondos obtenidos, pues puede haber una financiación interna, financiación propia o financiación ajena. Las fuentes de financiación, ya lo dije, pueden clasificarse según si los medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa o si pertenecen a personas ajenas a la empresa. Según este criterio, las fuentes de financiación se clasifican entonces en propia y ajena. La financiación propia es aquella en la que no hay que devolver los fondos recibidos. Ejemplos de financiación propia serían las aportaciones de los socios, que no se devuelven salvo en caso de disolución. En este caso se habla de financiación propia externa, las reservas, las amortizaciones y las provisiones. En este caso se trata de financiación propia interna. La financiación ajena es aquella en la que el titular de los fondos prestados es ajeno a la empresa y está fuera y por lo tanto hay que devolvérselos. Las fuentes propias de financiación y los recursos internos son a largo plazo, mientras que los recursos ajenos pueden ser a corto o a largo plazo. Una clasificación de las distintas fuentes de financiación se recoge en esta figura número 6. En ella aparecen las distintas fuentes de financiación ordenadas según las distintas clasificaciones que acabamos de ver. Entonces vemos allí, interna, beneficios retenidos como reservas, autofinanciación. Y externas se divide en 3, aportaciones iniciales de los socios, ampliaciones de capital con aportaciones de los socios. En segundo lugar, emisión de obligaciones, ¿sí? Como por ejemplo de bonos, ¿sí? Bonos corporativos. Préstamos y créditos a largo plazo y arrendamiento financiero o leasing. Y en tercer lugar tenemos créditos comerciales y proveedores, préstamos y créditos bancarios a corto plazo, descuentos de efectos comerciales, o sea, letras, ¿sí? Como por ejemplo las letras del tesoro, y venta de derechos de cobro o factoring. Okay. Bueno, ahí ven entonces cómo es esa clasificación, ¿no? Y su clasificación. Corto plazo, largo plazo, recursos ajenos, ajenos y recursos propios. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Quién me ayuda Bueno, leyendo esta diapositiva? profe. Ok, muchas gracias. Recursos propios, financiación propia. La financiación propia es aquella que generada por la actividad normal de la empresa tenemos disponible en nuestras cuentas, tesorería o en otros instrumentos financieros generando rentabilidad. Los recursos propios se identifica el capital y las reservas y como tales aparecen el pasivo del balance. El capital está formado por las aportaciones de los socios al constituirse la sociedad y las sucesivas ampliaciones que del mismo se haga. Las reservas se forman generalmente como consecuencia de la retención de beneficios, los cuales se obtienen del resultado que han proporcionado las operaciones realizadas por la empresa en el desarrollo de su actividad. Los recursos propios son las fuentes de financiación más estables o permanentes que tiene la empresa, ya que no tiene
vencimiento. Además, son los que soportan un mayor riesgo, puesto que en caso de quiebra los socios son los últimos en percibir el valor que resulta de la liquidación de la empresa. Retomando el concepto de reserva, estas son generadas por las retenciones del beneficio. Al efectuar un análisis de los resultados hay que desglosar convenientemente esta partida, ya que toda ella no puede ser destinada a reserva. En este desglose de los resultados, una parte de ellos tendría que ser destinada al pago de impuestos de Hacienda, otra parte destinará a retribuir a los propietarios de la empresa en forma de dividendos y el resto pasa a reservas, que se repartirá entre las reservas propiamente dichas, legal, estatutarias, voluntarias, etc. y amortizaciones técnicas, las reservas, hacienda o pago al fisco, amortizaciones, dividendos. La interpretación de la figura es clara, pues los cuadrantes de la derecha, hacienda y dividendos, suponen salida de recursos financieros de la empresa en forma de pagos dinerarios, mientras que otros dos cuadrantes, reservas y amortizaciones, se quedan en la empresa, constituyendo la denominada financiación interna o autofinanciación. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces seguimos. La financiación interna o autofinanciación está integrada por aquellos recursos financieros que la empresa genera por sí misma, sin necesidad de tener que acudir al mercado financiero. Por tanto, la autofinanciación de una empresa está formada por los beneficios que se han ido reteniendo a lo largo del tiempo, los cuales se destinarán a financiar el crecimiento de la empresa y al mantenimiento de la capacidad productiva de la misma. En consecuencia, según la función que cumplen estos fondos, se distinguen dos tipos de financiación interna. La formada por los beneficios que se retienen para mantener la capacidad productiva de la empresa, es la denominada autofinanciación de mantenimiento, que se halla recogida en el balance en las cuentas relativas a fondos de amortización y también en las cuentas de previsiones y provisiones, cuya finalidad es la de mantener intacta la riqueza o capital de la empresa. La otra financiación interna corresponde a beneficios retenidos para acometer nuevas inversiones que conllevan al crecimiento de la empresa. Es la denominada autofinanciación por enriquecimiento o autofinanciación propiamente dicha, y que en el balance se haya recogida en las cuentas de reservas, sean estas legales, estatutarias, voluntarias, remanente de ejercicios anteriores, reservas especiales, etcétera, las cuales suponen un incremento del neto patrimonial. Ahora veamos autofinanciación por mantenimiento. Vamos a profundizar en ella. Las amortizaciones y su función financiera. Las amortizaciones son costos de producción como los materiales, la mano de obra, la energía, entre otros. Dentro del costo de producción, la parte que corresponde a las amortizaciones procede del valor que se da al desgaste que tienen los equipos industriales por su utilización en el proceso de producción. Los bienes de consumo, al igual que cualquier otro elemento del activo, pierden valor al colaborar en el proceso productivo o incluso en el mero transcurso del tiempo. Solo aquellos elementos patrimoniales que prestan servicio durante varios ejercicios económicos son susceptibles de ser depreciados. Se denomina amortización a la imputación o asignación de la depreciación al costo de la producción industrial y se denomina fondo de amortización a un fondo que se crea para compensar la pérdida de valor o depreciación que experimentan ciertos elementos patrimoniales. A esta pérdida de valor se le asigna un costo, el cual se carga pues a la producción. ¿Quién ha ido leyendo esta? Amortizaciones y provisiones. Bueno, dice amortizaciones y provisiones. Las amortizaciones, contablemente hablando, son la imputación al beneficio de cada ejercicio económico de la depreciación sufrida en ese ejercicio por los activos no corrientes. Son costos que se deducen de los ingresos para calcular los beneficios.
económicamente el efecto es el mismo. Si en lugar de reducir las amortizaciones de los beneficios, se retiene una parte del beneficio y se crea un fondo de amortizaciones para reponer el activo no corriente cuando se haya depreciado y haya que sustituirlo, se convierte en autofinanciación de mantenimiento. Las provisiones también constituyen desde el punto de vista económico una autofinanciación de mantenimiento. Son cantidades que al calcular el beneficio se reducen de los ingresos para cubrir pérdidas que aún no se han declarado o no se han puesto de manifiesto, como por ejemplo las que se realizan cuando se sabe que un cliente no pagará su deuda. Este tipo de autofinanciación implica financiación de inversiones para mantener el valor productivo de la empresa. Las amortizaciones y provisiones son fondos registrados en el estado de resultados como gasto que no suponen una salida de caja al exterior en el corto plazo ni se encuentran inmovilizados esperando a su fin. La amortización es un fondo para evitar la descapitalización como consecuencia del agotamiento y obsolescencia de los activos y que puede ser usado para su reemplazo o actualización. Dice, las provisiones nacen con el objeto de cubrir pérdidas que se pueden producir en el futuro, es decir, insolvencias, depreciaciones de existencias, pagos por planes internos de pensiones. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, yo continúo. En la misma financiación interna. Cuando la empresa vende sus productos al cobrar el impuesto de sus ventas, pues obtiene unas cantidades de dinero que le permiten recuperar el valor de los factores incorporados al producto. Dicho fondo se va engrosando cada año por un importe igual al valor de la depreciación correspondiente. Y al final de la vida económica del bien amortizable, pues podrá el empresario reponerlo con el dinero acumulado en el fondo de amortización. Ahora vamos a profundizar en amortizaciones, pues constituyen una fuente interna de recursos financieros muy importante, ya que desde que comienza la depreciación de los equipos industriales hasta la fecha en que hay que reponerlos, pues suele transcurrir un periodo de tiempo bastante largo. Mientras tanto, las cuotas de amortización que se van acumulando, pues constituyen un volumen de fondos muy considerable. Los recursos financieros generados por las amortizaciones, al igual que ocurre con las reservas, pues se van invirtiendo en la empresa casi de forma espontánea a medida que se van generando. Cuando llegue la hora de renovar los bienes amortizables, la empresa debe disponer de los recursos financieros correspondientes, pero dichas disponibilidades no tienen por qué derivarse necesariamente de la liquidación de las inversiones en que inicialmente se ha ido materializando el fondo de amortización, sino que pueden provenir de cualquier otra alternativa financiera que la dirección de la empresa haya podido arbitrar, como emisión de acciones, emisión de obligaciones, liquidación de una inversión, retención de beneficios, etc. Lo importante es que la dirección de la empresa se anticipe y arbitre las soluciones financieras más convenientes y no que la necesidad de renovación le sorprenda cuando desde el punto de vista financiero sea demasiado tarde, ya sea debido a que los fondos de amortización están comprometidos en inversiones a largo plazo o que la capacidad de crédito de la empresa está muy deteriorada o que la situación del mercado de emisión de acciones no es buena o que la baja rentabilidad de la empresa no permite retener beneficios. La función financiera de las amortizaciones estará condicionada por la situación en que se encuentra la empresa, como por ejemplo puede ser en expansión, estabilidad o recesión, lo que a su vez pues dependerá de la propia política de la empresa y sobre todo de la situación del mercado. En épocas de expansión, los fondos de amortización financian partidas que contribuyen a la expansión de la empresa. En épocas de estabilidad o recesión, con los fondos de amortización se podrán devolver deudas, con lo cual se evita el pagar intereses por ellas, así como reducir la dependencia financiera externa. Esto hará aumentar la autonomía financiera de la empresa, para que en el momento en que sea oportuno reiniciar la expansión, pues pueda acudir a la obtención de créditos.
Provisiones. Las provisiones son retenciones de beneficios que se hacen en la empresa para constituir fondos de provisión con los que hacer frente a pérdidas ciertas que todavía no se han producido y a gastos futuros, como los destinados a fondos de pensiones, pagar impuestos, afrontar responsabilidades procedentes de litigios en curso, indemnizaciones, entre otros. Ahora veamos autofinanciación por enriquecimiento. La autofinanciación por enriquecimiento está formada por beneficios que no se reparten a los propietarios, sino que se retienen a la empresa para la realización de nuevas inversiones y para que la empresa crezca. En el balance, esta partida se halla recogida en las cuentas de reservas, como pueden ser legal, estatutaria, voluntaria, especiales y remanentes de ejercicios anteriores. Hay que tener presente que los beneficios que una empresa eh, obtiene durante el ejercicio económico, perdón, no se hayan depositados en la caja de la empresa en forma de dinero, sino en una cuenta corriente de un banco en espera de si se decide repartirlo o retenerlo. El beneficio se va generando a lo largo de diversos ciclos de explotación y se va materializando en bienes y derechos de diversa índole, respetando el derecho que los propietarios tienen de obtener una rentabilidad del capital que han puesto a disposición de la empresa. Eso dependerá de los beneficios que se repartan. Consideramos que para que la empresa se mantenga en el mercado y pueda crecer, pues es necesario que cuente con recursos procedentes de desarrollo de su actividad. De lo contrario, la empresa se descapitalizará y acabará desapareciendo. Por ello, desde el punto de vista económico-financiero, se considera a la autofinanciación, ya sea por enriquecimiento o mantenimiento, como una fuente de financiación de carácter permanente, lo que significa que debe formar parte de los capitales permanentes. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. Ventajas de la autofinanciación. La política empresarial consiste en la retención de beneficios, presenta para la empresa indudables ventajas. Primero, la autofinanciación le permite a la empresa disfrutar de una mayor autonomía y libertad de acción. Segundo, la reserva constituye para la sociedad una fuente de recursos financieros que no es necesario remunerar. Tercero, para las empresas pequeñas y medianas constituye prácticamente la única forma de obtener recursos financieros a largo plazo. B. Inconveniente de la autofinanciación. Primero, la autofinanciación cuando lleva a una acumulación excesiva es contraria al propio espíritu de los accionistas. Segundo, la autofinanciación a veces lleva a que se realicen inversiones poco rentables en la empresa. Tercero, la autofinanciación impide a veces que se realicen inversiones rentables. Cuarto, la autofinanciación al reducir los dividendos disminuye la rentabilidad de las acciones y de esta forma el valor de las acciones en la bolsa desciende. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta otra diapositiva? ¿Qué es financiación ajena para montar un negocio? Dice, al montar un negocio, algunas personas disponen de recursos propios o en compañía de socios. El dinero suficiente como para que su idea de negocio eche a andar. Surge así la tentación de financiarse exclusivamente con fondos propios. La financiación ajena transmite una sensación de especial responsabilidad. En primer lugar, porque obtenemos un dinero que no es de la empresa y que tenemos la responsabilidad de devolver, pero además podemos tener miedo a una posible situación futura de insolvencia de la empresa. Es un temor entendible en todo empresario responsable, pero la responsabilidad nos debe llevar a no desaprovechar las enormes ventajas que tiene la financiación ajena para nuestro negocio y que compensan muy sobradamente todos los temores. Una buena opción es recurrir a los préstamos para empresas. Ventajas de contar con financiación ajena al montar un negocio.
El apalancamiento financiero. Dice, el apalancamiento financiero es una forma de atraer recursos para el crecimiento empresarial para con los mismos fondos propios poder llegar a proyectos de mayor tamaño y así poder beneficiarse de todas las ventajas de crecimiento que en empresas pequeñas pueden ser muy importantes. Uno de los problemas de la pequeña empresa es precisamente estar en una trampa de pequeño tamaño que la lleva a desaprovechar buenas oportunidades que aporten rentabilidad. Pero además el apalancamiento financiero es una vía para mejorar la rentabilidad de los recursos propios al permitir alcanzar la financiación necesaria para obtener determinado beneficio con una menor necesidad de recurrir a los fondos propios. Aunque es cierto que se incrementa también el riesgo de nuestra empresa, todo socio quiere invertir en empresas rentables, lo que incrementa el atractivo de nuestra empresa. La reducción de riesgos para el patrimonio personal. Para que la financiación ajena reduzca los riesgos de nuestra actividad empresarial, para nuestro patrimonio personal tenemos a nuestra disposición un aliado a la hora de montar un negocio: la utilización de alguna forma de sociedad de capital, como sociedad anónima o sociedad limitada, como forma jurídica de nuestro negocio. En estas sociedades podemos perder hasta el último peso que hemos puesto en la empresa, pero las deudas de la empresa no serán deudas que afecten nuestro patrimonio personal. En este sentido, es importante tener presente que al pedir financiación ajena para nuestro negocio, nos pueden solicitar algún tipo de ganancia que afecte a nuestro patrimonio personal, tal como un aval, una pignoración o una hipoteca. Pero en todo caso estamos hablando de un supuesto particular. Ok, muchas gracias. Ok. Los intereses son parcialmente deducibles en el impuesto sobre sociedades. Los dividendos no. Aunque con limitaciones, los intereses que remuneran la financiación ajena son fiscalmente deducibles, mientras que los dividendos que remuneran a los fondos propios no lo son, ¿sí? Eso hace que podamos obtener un mayor beneficio después de impuestos optando por financiar una parte de nuestro activo con financiación ajena. La financiación ajena nos sitúa en la línea correcta de salida para cualquier negocio. La planificación. Muchas son las buenas ideas empresariales que, por desgracia, pues no han llegado a buen puerto por falta de una correcta planificación. En el arranque, el plan de negocio es una herramienta indispensable para montar un negocio. Al montar un negocio, todo emprendedor debe tener presente lo que un plan de negocio debe ser y lo que no, para ser una herramienta que logre resultados al servicio de nuestra empresa. El plan de negocio ha de servirnos de herramienta para lograr convencer de que somos merecedores de financiación ajena. Obtener financiación ajena puede ser uno de los objetivos de la mayoría de los planes de negocio, pero en el camino habremos reforzado y dado viabilidad a una idea. Habremos ideado los medios para reforzar y aprovechar nuestras ventajas y fortalezas y reducir nuestras debilidades. La financiación ajena en el arranque del negocio es la primera prueba de fuego de nuestra estrategia de comunicación. Uno de los retos más importantes de la empresa es su estrategia de comunicación, tanto interna como externa. Existen aspectos que solamente de forma indirecta están relacionados con la viabilidad financiera de la empresa, como el esfuerzo para comunicar la responsabilidad ambiental o la responsabilidad social de la empresa. Pero se puede decir que con todas las diferencias que existen, pues lógicamente en función de los destinatarios, objetivos y forma de comunicar, la empresa tiene un objetivo fundamental en la mayoría de sus acciones de comunicación: mostrar que es un proyecto que merece la pena. Se trata de convencer de que la empresa dará beneficios, ofrecerá un buen producto, que será competitiva, que pagará puntualmente, que ofrecerá buenas oportunidades laborales, etcétera, para que quienes no presten se convenzan de que nuestra empresa se merece esa financiación ajena, pues debemos hacer el primer gran esfuerzo por convencer a otras personas de que el proyecto merece la pena. La experiencia nos servirá en otros muchos ámbitos de comunicación.
¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Financiación externa y mercados financieros, mercado de dinero y mercado de capitales. Financiación externa. La financiación externa de una empresa son los medios con los que cuenta esta para hacer frente a sus compromisos de pago o para realizar inversiones productivas para un mayor crecimiento del negocio de forma sostenida en el tiempo. La financiación externa está formada por aquellos recursos financieros que la empresa obtiene del exterior. La financiación interna o autofinanciación resulta normalmente insuficiente para satisfacer las necesidades financieras de la empresa y esta tiene que acudir a la llamada financiación externa, bien sea emitiendo acciones, ampliando su capital o emitiendo obligaciones, con lo cual la empresa se endeuda o acudiendo al mercado de crédito para obtener préstamos a corto, mediano o largo plazo. El circuito de la financiación externo siempre debe estar activo y es aquel que no depende de los recursos propios de la empresa, ni de sus reservas. El modelo de negocio ideal es aquel que combina porcentaje de distribución equitativo de financiación interna y de financiación externa. Un modelo de negocio con elevada financiación externa puede llevar a la apalancamiento y al endeudamiento excesivo, además de una dependencia importante en agentes externos, cuya solvencia puede ser limitada. A su vez, un modelo único de financiación externa con un porcentaje de distribución del capital en financiación ajena muy elevado puede traer consigo costes muy importantes debido a que hay que pagar un coste adicional para acceder a esa financiación. La financiación de una empresa la podemos encontrar en el balance de la situación, en la categoría de pasivos corrientes y no corrientes, donde se distinguen las deudas a corto plazo y a largo plazo respectivamente, y se corresponde con los recursos ajenos. Excelente, muchas gracias. Bueno, las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital pues son una fuente de financiación externa, propia y a largo plazo. Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son unos fondos que no se devuelven, salvo en caso de liquidación de la sociedad, por lo que son por definición pues a largo plazo. Las aportaciones iniciales de los socios es el capital aportado en el momento de constitución de la empresa. Las ampliaciones de capital son aportaciones posteriores de los socios. Las ampliaciones de capital. Una empresa que ya está en funcionamiento puede obtener recursos del exterior mediante la captación de capital nuevo. Como ya vimos en las sociedades anónimas, el capital se encuentra dividido en partes alícuotas denominadas acciones y a los socios se les denomina accionistas. Por tanto, en estas sociedades las ampliaciones de capital, que supone un incremento del número de acciones, pues se realiza mediante la emisión de nuevas acciones. Conviene señalar que no todas las ampliaciones de capital ni todas las emisiones de acciones generan nuevos recursos financieros para la empresa. Para evidenciar este hecho, consideremos pues, los dos casos siguientes. Primero, cuando una empresa transfiere parte de las reservas, que son en su mayoría provenientes de la autofinanciación y son capital propio, pues a la cuenta de capital, el capital se amplía, pero se trata de un simple apunte contable, sin que se produzca ninguna aportación de recursos. Cuando esto ocurre, a los accionistas se les entregan acciones liberadas, esto es, acciones por las que no tienen que pagar nada. Si a los acreedores de la empresa se les ofrece, segundo, ¿no? Si a los acreedores de la empresa se les ofrece la posibilidad de cambiar la deuda por una participación accionaria, pues en este caso se emiten nuevas acciones, pero también se produce una nueva aportación de recursos financieros. Ampliaciones de capital por nuevas aportaciones de recursos. En los dos casos considerados, la ampliación de capital no conlleva la obtención de nuevos recursos financieros para la empresa. Bueno, vamos ahora a analizar las consecuencias de una ampliación de capital que se realiza a partir de nuevas aportaciones. Si una empresa decide llevar a cabo una ampliación de capital emitiendo nuevas acciones
con el mismo valor nominal de las antiguas, pues deberá de tener en cuenta el efecto que se ocasionará sobre el valor contable teórico para compensar a los antiguos accionistas. Al aumentar el número de accionistas y permanecer constante los fondos propios, pues el valor contable teórico se reducirá, lo que ocasionará un perjuicio a los antiguos accionistas. Este efecto se conoce como efecto dilución, que tiene lugar porque los nuevos accionistas pues, participan de las reservas constituidas por los antiguos accionistas. Existen dos formas de evitar este perjuicio para los antiguos accionistas: estableciendo una prima de emisión u otorgándoles derechos preferentes de suscripción. Prima de emisión. El establecimiento de una prima de emisión consiste en emitir las acciones sobre la par, es decir, a un precio de emisión superior al valor nominal. La diferencia es la prima de emisión. En este caso, la parte del primo de emisión que corresponde al valor nominal se incorpora al capital social y el resto, o sea, la prima de emisión, se destina a una cuenta de reservas. Derecho preferente de suscripción. El establecimiento de derechos preferentes de suscripción suponen que los antiguos accionistas tienen preferencia por la adquisición de nuevas acciones. Cada acción antigua incorpora un derecho preferente para la adquisición de un número de títulos proporcional al de los que posean. De nuevas acciones que se podrá ejercitar dentro del plazo que conceda la empresa. Transcurrido el plazo, el derecho pierde todo su valor, por lo que hay dos alternativas: ejercitarlo suscribiendo nuevas acciones o pues, venderlo. Costo de capital. El costo de capital de esta fuente de financiación no es cero. Tiene un costo como cualquier otra fuente financiera, ya que deben atenderse las expectativas de los socios. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Bueno, dice, este coste se concreta en, primero, dividendos. El reparto de beneficios entre sus accionistas no es obligatorio, pero resulta necesario. Si una empresa no reparte dividendos, los accionistas no se verán motivados a mantener sus ahorros invertidos en acciones de esta empresa. Preferirán comprar acciones de otras empresas que se reparten dividendos de forma regular, lo que supondrá para la empresa una reducción del precio de sus acciones. Cuando esto ocurra, la empresa tendrá dificultades para acceder a esta fuente de financiación. Si la empresa no reparte dividendos suficientes, puede suponer un costo en términos de una pérdida de valor bursátil de sus acciones. Segundo, reservas. Las reservas inmovilizan unos recursos financieros que podrían ser invertidos y dar rentabilidad. Si bien las reservas aumentan el patrimonio neto de la empresa y el valor de la acción. En este caso hablaríamos no de costes, sino en este caso hablaríamos no de un coste explícito, sino de un costo de oportunidad. Ventajas de las aportaciones iniciales de los socios y de las ampliaciones de capital. Primero, ofrece autonomía financiera y reduce la dependencia del sector financiero, de las fluctuaciones de los tipos de interés y de la falta de liquidez en los sistemas financieros. Segundo, no tiene un costo financiero explícito y reduce los gastos financieros. Tercero, una elevada dotación de capital es un signo de solvencia para la empresa, especialmente de cara a las entidades financieras. Desventaja de las aportaciones iniciales de los socios y de las ampliaciones de capital. Primero, una empresa que cuenta con una gran dotación de capital puede sentirse inclinada a realizar inversiones poco analizadas en comparación con otras empresas que cuentan con menos recursos propios. Segundo, cuando la ampliación de capital se compara con la autofinanciación, que es otra forma de obtener recursos propios, resulta operativa y administrativamente más complicada y costosa. Tercero, las ampliaciones de capital tienen que tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales por ser operaciones societarias. Cuarto, dada una cantidad obtenida como beneficios, si mayor es el capital social, menor será la rentabilidad sobre los recursos propios.
Muchas gracias. Ok. Ahora veamos mercado de dinero y mercado de capitales. Ninguna empresa puede normalmente satisfacer sus necesidades de financiación mediante la financiación interna únicamente. Necesita acudir al mercado financiero en busca de financiación externa que sirva de complemento a la financiación generada pues internamente por la propia empresa. Pero aunque en efecto la empresa fuera autosuficiente financieramente hablando, probablemente haría uso del endeudamiento por razones económicas para aprovecharse las ventajas que se derivan de un efecto palanca positivo. Y forzosamente habrá de acudir la empresa al mercado financiero para descontar los efectos comerciales girados sobre sus clientes o para colocar los excedentes transitorios o permanentes de tesorería. Los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros son las instituciones que recogen el ahorro de los agentes económicos con excedente y lo hacen llegar a los agentes económicos con carencia o déficit, o los invierten ellos mismos en determinados tipos de activos financieros, lucrándose con la diferencia entre los tipos de interés de las operaciones activas o colocaciones y las operaciones pasivas o depósitos. Por lo que se refiere al caso concreto de España, los bancos comerciales y las cajas de ahorro son, pues con mucho, los intermediarios más importantes, a los que hay que añadir los bancos industriales o de negocios, las entidades oficiales de crédito, las cooperativas de crédito, las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, compañías de seguros, entidades de financiación, entre otros. Mercado de dinero y mercado de capitales. En el mercado financiero cabe distinguir dos submercados, que constituyen a su vez mercados, a saber, el mercado del dinero y el mercado de capitales. Por mercado financiero se entiende hoy día al marco institucional que permite poner en contacto a oferentes y demandantes de fondos prestables para que pues, efectúen sus transacciones financieras. El mercado de dinero o mercado monetario es aquella parte del mercado financiero en la que se conciertan operaciones de crédito a corto plazo. Más concretamente, en su acepción más restringida, es donde se negocian activos financieros a corto plazo, por tanto, de elevado grado de liquidez. A este mercado acuden las empresas para financiar sus inversiones en circulante. Esto es la necesidad de financiación asociadas al ciclo de explotación o ciclo de dinero, mercancía, dinero. El mercado de capitales es aquella parte del mercado financiero en la que se conciertan operaciones de crédito a largo plazo o más concretamente en su acepción más restringida, en donde se negocian activos financieros a largo plazo. A este mercado acuden las empresas para financiar, conjuntamente con la autofinanciación o financiación interna, las inversiones en activo fijo y la parte estable del activo circulante o fondo de rotación. Emisión de acciones y obligaciones, el mercado primario de valores. El capital fundacional junto con la financiación interna no es suficiente normalmente para satisfacer las necesidades financieras de las empresas y éstas necesitan acudir al mercado financiero o de fondos prestados en demanda de diferentes tipos de recursos. Es bastante variada la gama de fuentes de financiación y recursos financieros que las empresas pueden obtener en el mercado financiero. Aumento del capital propio mediante la emisión de acciones o incremento del endeudamiento a través de la emisión de obligaciones. Obtención de créditos a corto, mediano y largo plazo, etc. El mercado primario de valores o mercado de emisión es donde se venden por primera vez los valores mobiliarios, acciones, obligaciones, etc. Mientras que el mercado secundario es en donde se negocian los valores que han sido previamente colocados en el mercado primario. Bueno, ahora veamos el capital de trabajo. Es otro tema, ¿sí? El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto plazo. ¿Qué contempla ese capital de trabajo? Pues efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios. El capital de trabajo neto son los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Las necesidades operativas de fondos, conocido como NOF o capital de trabajo requerido, se define como la diferencia entre activos circulantes operativos, ACO, y pasivos circulantes operativos o PAO, o PCO, perdón. Los ACO, activos circulantes operativos, representan los activos circulantes necesarios para la operación e incluyen, por ejemplo, financiamiento a clientes en cuentas por cobrar, inventarios, caja, etc. Estos suelen coincidir con los activos circulantes que aparecen en el balance, salvo partidas en niveles en exceso de lo necesario para la operación, caja, valores negociables, etc.
representando estos últimos otros activos no operativos. Los pasivos circulantes operativos, o sea, los PCO, por su parte, corresponden en general a los pasivos circulantes contables, pero excluyendo la deuda bancaria a corto plazo. También se llaman pasivos espontáneos y representan los recursos que le llegan a la empresa por el solo giro del negocio. Por ejemplo, el financiamiento obtenido de los proveedores en cuentas por pagar, el plazo otorgado por el fisco para pagar los impuestos, etc. Además, también pudiera haber partidas en niveles no sostenibles. Por ejemplo, atraso en pagos a proveedores no son un pasivo espontáneo sostenible, en cuyo caso el exceso de tales partidas no puede considerarse parte del financiamiento espontáneo de largo plazo. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Capital de trabajo y necesidades operativas de fondos. El capital de trabajo es una decisión total distinta al capital operativa de fondos. Se le suele llamar necesidades operativas de fondos. Necesidades operativas de fondos. Se le suele llamar capital de trabajo a los recursos de largo plazo, patrimonio o deuda a largo plazo, excedente por sobre la financiación de activos o inmovilizado. Como puede verse en la figura 7, esto es figura 7. Esto es equivalente a activo circulante menos pasivo corriente. El capital de trabajo son los recursos de largo plazo que la firma usa para financiar al menos una parte de necesidades operativas de fondos, como el capital de trabajo. Involucra recursos de largo plazo y por lo tanto es una decisión estructural sobre cómo financiar el negocio. Podría esperarse que el mismo no varíe abruptamente de un día para otro más que por la retención de beneficios. De esta manera se hace claro que el capital de trabajo es un concepto fundamentalmente distinto de las necesidades operativas de fondos. Esta diferencia tiene múltiples implicaciones para la firma. Las variaciones en las necesidades operativas de fondos representan inversiones netas que la empresa decide, a veces inconscientemente, hacer cuando decide crecer en su nivel de actividad, mientras que el crecimiento trae aparejado un mayor uso de recursos de financiación del cliente. Inventario, caja u otros rubros de activos circulantes. También atrae consigo un mayor financiamiento espontáneo de proveedores. El fisco y otros agentes no financieros que cobran en forma diferida un crecimiento volumen de operaciones. Por lo tanto, necesidades operativas de fondos es la inversión en activos circulantes cuyo financiamiento hay que planear, evaluar y decidir. Las necesidades operativas de fondos se incrementan por decisiones operativas. Por ejemplo, el aumento de financiamiento a clientes a través de aumentar la venta a crédito o aumentar los plazos de cobro. Los aumentos de inventarios o la reducción en el plazo de pago a proveedores, las cuales no están en su totalidad controladas por la gerencia financiera. Por lo tanto, las necesidades operativas de fondo no es una decisión de la gerencia financiera, sino a menudo un hecho que resulta de la política comercial y operativa de la empresa, dado que las necesidades operativas de fondos se origina fuera de la gerencia financiera, pero es esta última la que debe buscar los medios para financiarla. La gestión de tesorería requiere de un elevadísimo grado de coordinación entre las distintas áreas de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un cuadro que nos muestra las normas internacionales de información NIF, ¿sí? Asociado con un elemento financiero. Vamos a ver solamente dos de ellas. Pues por encima, ¿no? Activos a corto plazo y pasivos a corto plazo. Activos, perdón, a corto plazo y pasivos a corto plazo. Eso está
digamos, este tema está pues incluido dentro de la NIF A, que son los postulados básicos, y la NIF A3, A2 la anterior y esta A3, que son necesidades y objetivos de los estados financieros. En cuanto a los elementos del balance general o estado de situación financiera, ¿cierto? Pues allí las normas internacionales de información que intervienen son la A5, la B6 y la 1. La 1, perdón, la norma internacional contable, que es lo que significa NIC, norma internacional contable 1, es sobre presentación de estados financieros. La NIF A5 corresponde a elementos básicos de los estados financieros y la NIF B6 corresponde a reconocimiento y evaluación. Bueno, igualmente yo estas diapositivas pues se las voy a enviar. Costo de capital. El director de una empresa, que es la persona que corre con la responsabilidad de escoger entre los posibles proyectos de inversión, aquellos que sean lo más rentables para sus propietarios, necesitará un punto de referencia similar al comentado en los párrafos precedentes, con objeto de obtener una rentabilidad mínima a conseguir. Este punto de referencia, es decir, esa mínima tasa de rendimiento requerida por la empresa, recibe el nombre de costo de capital o costo de oportunidad de capital. Este indica aquella mínima tasa de rendimiento que permite a la empresa hacer frente al costo de los recursos financieros necesarios para cometer la inversión. Pues de otra forma, nadie estaría dispuesto a suscribir sus obligaciones o sus acciones. En consecuencia, la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra pues, de los títulos emitidos por ella. Acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, préstamos, etc. Dicho de otra forma, es la mínima tasa de rentabilidad a la que debe remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su pasivo, con el objeto de mantener a sus inversores satisfechos, evitando al mismo tiempo pues, que descienda el valor de mercado de sus acciones. Es por esto por lo que dicha tasa será a su vez el tope mínimo de rentabilidad que la compañía pues, deberá exigir a sus inversores. Es fácil comprender que tanto los acreedores como los accionistas de la empresa deben ser compensados por el costo de oportunidad de invertir sus fondos en un negocio en particular en lugar de en otros con un riesgo equivalente. Por ello, el costo de capital es la tasa de rentabilidad que la empresa deberá conseguir con el objeto de satisfacer a los accionistas y acreedores por el nivel de riesgo que corre. El costo de capital es entonces uno de los factores principales de la determinación del valor de la empresa al ser utilizado como tasa de descuento que actualiza la corriente de flujos de caja que la compañía promete generar. Por tanto, un riesgo alto implica un costo de capital alto, es decir, una mayor tasa de descuento, por ende una baja valoración de los títulos de la empresa. Lo contrario ocurriría si el riesgo es bajo y dado que la emisión de esos títulos es la encargada de proporcionar la financiación necesaria para acometer la inversión, pues el costo de dichos recursos financieros aumentará cuando el valor de dichos títulos sea bajo y descenderá cuando el valor de estos aumente. Si la empresa consigue una rentabilidad sobre sus inversiones suficiente para remunerar a sus fuentes financieras, es de esperar que el precio de mercado de sus acciones pues se mantenga inalterado. Bueno, vamos a ir... los factores que determinan costo de capital. Bueno. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Costo, oportunidad del capital y costo de capital, que hay una diferencia. Bueno, dice el costo de oportunidad del capital. Es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables con el flujo de efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones. El WACC o costo promedio ponderado de capital
Es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas: con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa, y las empresas se financian con recursos propios o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución de capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dicho recurso. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes, equity y deuda. Para el caso del capital contable o capital accionario, se denomina costo del equity y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo, se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por su precio unitario. Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La suma de Q sub E y Q sub D se representa con la letra V. Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo de esta. Ok, muchas gracias. Yo continúo. La fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital, CPPC, es, bueno, CPPC o WACC, que es lo mismo pero en inglés, ¿sí? Es igual a K sub E, que es el costo del equity, esa es del equity, ¿sí? O del patrimonio, ¿sí? Multiplicado por la división entre E y V. E, pues ya sabemos que es el equity, ¿sí? Que es el valor de capitalización bursátil de la empresa, dividido entre V, y V es la suma del equity y de la deuda. Y todo eso más el costo de la deuda, que es ese costo que corresponde al promedio de los costos que cobran los terceros por los recursos prestados, ¿sí? O sea, costo de la deuda multiplicado por la división entre la deuda, el monto de la deuda, el costo de la deuda, el valor o monto de la deuda, dividido entre V, que dijimos que es la sumatoria de equity y de deuda. Y eso multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Okay? O sea que esos recursos que pedimos prestado a terceros tienen el beneficio, ¿sí? de esta parte, que es multiplicarlo por 1 menos T. ¿Sí? O sea que se multiplica o, digamos, se reduce este monto o este porcentaje del costo de la deuda, pues dependiendo de cuál sea la tasa de impuestos. Si suponemos que es del 30%, pues entonces el 70% estaría multiplicando a este costo de la deuda. Y pues eso reduciría, ¿no? Pero, entonces, una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Es decir, en fines prácticos, esto significa que el gobierno pues paga una parte del interés, o más bien no la cobra. Bueno, ejemplo de cálculo del costo promedio ponderado de capital o WACC. Supongan que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con un costo del 10% anual y el resto lo financia mediante préstamos a un año a 3 entidades financieras quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Paga impuestos al 33%, 36% anual, ¿cierto? Los datos son, Banco A le presta 500 millones. ¿A qué tasa efectiva anual? 13%. Banco B, 400 millones. ¿A qué tasa? Al 14% efectivo anual.
Y Banco C le presta 200 millones a una tasa del 16% efectiva anual. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y capital. Entonces, ¿qué hacemos? Como dice allí, el porcentaje de participación se obtiene dividir el valor del monto prestado dividido entre el total, ¿no? Entonces, 500 entre 1.600, ¿sí? O 500 millones entre 1.600 millones, nos da 31,25%. Pero si ese 31,25% yo lo multiplico por 13% para obtener, ¿qué? El porcentaje de ponderación, pues ahí conseguiría para el banco A, o se obtendría con el banco A, un 4,0625%. En el banco B sería porcentaje de participación de 400 millones entre 1.600 millones, o sea, una cuarta parte exactamente, que es el 25%. Y 25% por 14% me da pues 3,5%. Para el banco C serían 200 millones entre 1.600 millones. Eso representa un 12,55% que multiplicado por 16%, que es la tasa de interés efectiva anual, pues me dará 2,008%. Y el capital propio, pues sería, o se obtendría dividir 500 entre 1.600, 500 millones entre 1.600 millones, que sería el 31,25%, igual que en el del banco A, pero este ya es multiplicado por solo 10% en lugar de 13%. Y eso me daría como resultado 3,125%. En segundo lugar, pues se calcula el costo de la deuda, K sub D, y se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos para hallar el costo de la deuda después de impuestos, o también denominado KDT. Bueno, entonces, una vez o con la misma tabla anterior del porcentaje de participación y el porcentaje de ponderación, pues vamos a sumar ya no todos, sino solamente los de los tres bancos, ¿sí? El 3,0625% más 3,5% más 2,008%, ¿sí? O sea, todas las fuentes que provienen de bancos. Y sumándolos me da 9,57%. Si yo ese 9,57% lo multiplico por 1 menos la tasa de impuestos, o sea, por el 67%, porque 1 menos 33% es 67%, ¿cierto? Eso me daría 6,412%, ¿sí? Ese sería entonces el costo de la deuda después del pago de impuestos, o KDT. El costo de los recursos propios, ya sabemos, es del 10%. Bueno, finalmente se aplica la fórmula del costo promedio ponderado capital, que ya vimos allí. K sub E, o costo del equity multiplicado por equity sobre V, que es la suma de deuda más equity o patrimonio, más costo de la deuda multiplicado por deuda sobre sumatoria de equity más deuda, ¿cierto? Bueno, y este fue ya después del pago de impuestos. Ese DT significa después de impuestos o después de taxes, ¿sí? Y bueno, haciendo, o digamos, incluyendo entre la fórmula o sustituyendo en la fórmula estas variables por estos valores, me da como resultado un costo promedio ponderado de capital de 7,533%. Ese sería el costo promedio ponderado de capital. Y acabamos de ver exactamente todos los pasos para pues, poder multiplicarlo, poder obtenerlo. EVA. El EVA es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, que establece un cargo o ponderación por usarlos y capitaliza los activos intangibles. Fue creado por Stern Stewart and Company, específicamente esa es una empresa de Joel M. Stern y G. Bennett Stewart III. Esta es una firma de consultoría de la ciudad de Nueva York. Stern Stewart. EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de operación después de impuestos, no PAT, excede los costos de capital necesario para financiar la inversión. Considera el costo de los recursos utilizados y el riesgo del capital invertido. ¿Cuáles son los 4 elementos del EVA? Pues por un lado está el WODI, que es lo mismo que WAIDI. WODI significa utilidad operacional después de impuestos, ¿sí? Esto es lo que traduce cada una de estas siglas, WODI.
UAIDI es utilidad antes de intereses y después de impuestos. Si yo al UAIDI lo multiplico por 1 menos la tasa de impuestos, pues me da el mismo UODI, utilidad operativa después de impuestos. Y el NOPAT es el mismo UODI, pero en inglés, Net Operation Profits After Taxes. Es el mismo valor. O sea, utilidad operativa después de impuestos. AON corresponde a activos operativos netos, que es igual a la sumatoria de inversiones de corto plazo, más cuentas por cobrar, más inventario, más propiedad, planta y equipo. Ese sería el activo operativo neto. Y el WACC o CPPC, costo promedio ponderal capital, pues es ese costo promedio ponderal capital, ¿no? El RUODI o RAN, RUODI significa rentabilidad sobre WODI, sobre la WODI, y se obtiene dividiendo el WODI entre el activo operativo neto. WODI entre el activo operativo neto me da el RUODI. Y las fórmulas de cálculo pueden ser cualquiera de estas dos. EVA igual activo operativo neto multiplicado por la diferencia entre RUODI y costo promedio ponderal capital. O también se puede calcular como EVA igual a UODI, utilidad operativa después de impuestos, menos el producto, abro paréntesis, activo operativo neto por costo promedio ponderal capital. Y cierro paréntesis. Bueno, EVA y BPN. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? ¿Cómo funciona y en qué se diferencian los indicadores de la evaluación? Valor BP? presente neto. Ajá, sí. Y FL, Flujo de caja libre. ok, y EVA, el primero calcula El valor presente. el valor presente de los flujos futuros esperados de efectivo libre, que es la utilidad de operación menos la inversión de nueva en capital de trabajo y planta. El segundo suma el valor presente del valor económico agregado futuro, esperando el valor en libros de la empresa, pero solo después de ajustar este para que incluya todas las inversiones en activos intangibles como reputación, compra, valor de la marca, investigación y desarrollo. ¿Cuál es la ventaja de valor presente neto para los administradores financieros? El valor presente neto es imposible conocer el cuál año del proyecto se genera el valor, mientras que el EVA sí se puede medir la creación de valor año tras año en una organización. Estrategia para aumentar el EVA. Primero, aumentar la eficiencia en la operación de los activos sin realizar nuevas inversiones. Para ello hay que mejorar el margen de utilidad aumentando precios de venta, reduciendo costos o aumentando la rotación de activos. Segundo, planificar eficazmente los tributos para reducir el pago de impuestos. Tercero, invertir en alternativas que superan. Por favor, me indica esa abreviación? Costo promedio ponderado de capital. Costo promedio ponderado de capital y no la rentabilidad actual, ya que esta puede ser superior al costo promedio Ponderado de capital. ponderado de capital y se rechazaría alternativas generadoras de valor, reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación y sus costos. Aplicar estrategias como justo a tiempo, Leasing. leasing reduciendo de plazos a clientes, contribuyendo a lograr este propósito. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es lo del valor de continuidad y valor presente. Aquí tenemos el valor agregado a mercado o MBA. Más conocido por su abreviatura en inglés, MBA o Market Value Added, es un indicador relacionado con el EVA que pretende mostrar si en los planes futuros de la empresa hay valor agregado implícito. En este sentido, puede afirmarse que el MBA, o sea, el Market Value Added, sirve para determinar la viabilidad de las estrategias y planes futuros de la empresa. Es por lo tanto una medida que se basa en proyecciones y es igual al valor presente de los EVA futuros. Este valor también resulta de restarle al valor de la empresa el valor de los activos netos de operación, AON, y es lo que se conoce con el nombre de prima del negocio. Debe tenerse la precaución de no confundir el aumento de
Market Value Added, MVA, en un periodo dado con el EVA del mismo. Son valores diferentes. El MVA o Market Value Added está afectado por las expectativas futuras de la empresa que el mercado traduce a un valor de la acción, mientras que el EVA, Economic Value Added, es el resultado de restar de las utilidades operativas, que son hechos cumplidos, el costo de oportunidad de los activos que se utilizaron para producirlos. Supóngase la siguiente proyección del flujo de caja de una empresa imaginaria para los próximos 6 años, donde el sexto se considera el primero de perpetuidad. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el flujo de caja libre, miren, para cada uno de esos periodos o esos años, para el primer año 80, para el segundo 89, luego el tercero 95, va como aumentando, ¿no? Hasta que en el año 6, 128. El capital empleado o activo neto de operación, AON, se estima en 350 millones. Si el crecimiento esperado de los flujos de caja libre a perpetuidad fuera el 5%, el costo capital el 21% y el valor presente de los pasivos financieros 260 millones. Se pregunta uno, bueno, ¿cuál sería el valor del patrimonio y del Market Value Added o MVA de esta empresa? El valor de continuidad BC es 800 millones y su valor presente 308,4 millones. Valores que se obtienen así. Entonces, BC, valor de continuidad, es igual a 128 dividido en la diferencia entre 0,21 y 0,5. 0,05. Como quien dice 21% menos 5%, pues me da 16%. O lo que es lo mismo, dividir 128 entre 0,16, que eso es igual a 800 millones. Y valor presente del valor de continuidad, o sea, BP del BC, es igual a 800 dividido entre 1,21 elevado a la 5. Y bueno, eso es igual a 308,4 millones. El valor presente de los flujos de caja libre de los años 1 al 5, utilizando el 21 como tasa de descuento, es 277,3. Por lo tanto, valor presente de los flujos de caja del periodo relevante, pues es 308,4, más valor presente del valor de continuidad, eso es 277,3. La sumatoria de ambos me da el valor de las operaciones, que es 585,7. Menos el valor presente de los pasivos, que es 260, eso me arroja un valor del patrimonio de 335,4. Bueno. Conclusiones. ¿Quién me ha ido leyendo por favor las conclusiones? Bueno, conclusiones, dice. Los objetivos de la administración del capital de trabajo incluyen mantener intacta la liquidez del negocio, mejorar la eficiencia operativa, disminuir los costos de intereses implícitos y explícitos y aumentar la rentabilidad general del negocio. Segundo, cualquier empresa que quiera expandir sus niveles de negocio necesitará tener un nivel saludable de capital de trabajo para financiarlo. Se requiere para financiar órdenes de compra y proporcionar periodos de crédito a más clientes sin un nivel adecuado y creciente de capital de trabajo. Será un desafío para cualquier empresa expandir su escala comercial. Tercero, cada tipo de recursos financieros, como deudas, acciones preferentes y ordinarias, deberían ser incorporados en el costo de capital de la empresa con la importancia relativa que ellos tienen en el total de la financiación de la empresa. Bueno, excelente, muchas gracias. Pues no sería más, muchachos. Espero que pues les haya gustado y recuerden pues dejar más evidencias de su avance en el desarrollo de la actividad ahí dentro del foro de discusión. ¿Ok? Ok, sí, señor. Ok, tutor, Bueno, muchas que gracias. pasen una feliz noche. Muchas gracias, Marqués. Muchas gracias, Johandres, por esa excelente lectura. Y bueno, esperemos que esto les haya servido algo así como de repaso. Igual yo les
envío mañana el enlace de grabación y las diapositivas. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto y una feliz noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.